Hermanos, las cosas que estamos viendo hoy dentro de las iglesias, la verdad que nos deja casi sin aliento. En algunas iglesias, hay muchas iglesias de fieles, muchas iglesias de sana doctrina, muchas iglesias que han perseverado en mantenerse en la pureza, en su adoración, en su liturgia, en su estilo de vida, en su cultura de evangelio que viven y practican. Pero ciertamente en estos tiempos posmodernos estamos viendo cosas dentro de algunas iglesias y entre comillas que nos sorprenden. Hemos visto, hermanos, pastores vestidos de Superman. Yo no sé si usted alguna vez ha visto esos videos, que son videos reales. Pastores que tratan de entretener a una iglesia con una capa de Superman, otros lanzándose así en una cuerda para llegar al púlpito, una serie de espectáculos y de cuestiones que son como una imitación de lo que el mundo hace para atraer la atención, ahora volcado dentro de muchas iglesias. Se han acomodado tanto a ver esas cosas y ya se consideran tan normales que cuando un pastor, un líder, un hombre de Dios se levanta a hablar en contra de ellas, en primera lo tildan como un extremista, lo tildan como un anticuado, lo tildan como un envidioso o lo tildan como muchísimas más calificativos. En fin, hermanos, la mundanalidad es un pecado serio que ha encontrado un espacio en muchísimas iglesias. ¿Qué es la mundanalidad? La mundanalidad la define el doctor John MacArthur como cualquier preocupación, escúcheme bien, cualquier interés, cualquier preocupación en el sistema de vida temporal, en este sistema mundanal, en este sistema actual, que pone algo perecedero antes de lo que es eterno. No sé si lo entendió muy bien. Hermanos, la mundanalidad es precisamente cuando amamos cualquier cosa más de este sistema mundanal que a Dios mismo. Y es un pecado terrible. Es un pecado terrible. Y hermanos, por el amor de Dios, esto es lo que la palabra dice. Cuando nosotros escuchemos esto, si nos sentimos identificados, lo que tenemos que hacer es reaccionar. Lo que tenemos que hacer es cambiar de dirección. Lo cierto es, hermanos, que muchos hoy le están dedicando más de sus afectos a las cosas de este mundo que a Dios mismo. Y eso no es un secreto. Eso no es un secreto para nadie. Y el problema, hermanos, es que este pecado de mundanalidad es un pecado terrible. Cambia la mentira, la verdad de Dios por la mentira, y en lugar de darle adoración a Dios, se le da adoración a las cosas creadas, como lo recuerda Pablo en Romanos capítulo 1, verso 25. Este pecado en una iglesia se puede presentar de muchas maneras. Particularmente en dos formas. Una de ellas es cuando los miembros dedican sus esfuerzos mayores y sus atenciones en los asuntos terrenales y no en los intereses del reino de Dios. Eso ya es mundanalidad. Los miembros de la iglesia están más ocupados en las cosas del mundo, en hacer dinero, en el entretenimiento, en las cosas que no tienen nada que ver con Dios, que en Dios mismo. O cuando los miembros de una iglesia se apegan a ciertas enseñanzas falsas que introducen el pecado dentro de la iglesia. Miren, ¿lo entendió? Cuando los miembros de la iglesia se concentran en actividades que son terrenales y completamente divorciadas de lo que es Dios y su reino, o cuando dentro de una iglesia se le abre las puertas a enseñanzas que permiten prácticas pecaminosas dentro de la iglesia. Hoy hablaremos de una iglesia que había caído bajo la influencia de este pecado. Estaremos viendo cómo Cristo trata con una iglesia mundana y cómo, con la ayuda del Señor, podemos equiparnos para nosotros no caer precisamente en esos pecados. Y yo le invito entonces a que leamos ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto:
Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto por vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos inmorales. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, ya estamos, como les decía al principio, en el tercer sermón de esta serie de mensajes de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor. Y note particularmente que la frialdad de la iglesia de Efesios ahora le sigue la mundanalidad de la iglesia de Pérgamo. Este es el paso siguiente en la espiral descendente que arrastra a la decadencia espiritual a una iglesia y también a un individuo. Empiezas por enfriarte, perder tu amor y después terminas abriéndole las puertas a todo el pecado y a la mundanalidad que te rodea. Comienzas perdiendo esa pasión inicial por Cristo, esa comunión cálida con el Señor. La frialdad conduce al corazón a poner su atención en las cosas de este mundo y terminas apartándote del Señor. Vamos a ver con la ayuda del Señor en este pasaje 3 aspectos de cómo Cristo trata con nosotros o trata con una iglesia que ha caído en el pecado de la mundanalidad, para que así puedas escapar de ese pecado. ¿Lo escuchó bien? Son 3 aspectos de cómo Cristo trata con una iglesia o con un individuo que ha caído en el pecado de la mundanalidad, precisamente para que podamos escapar de ese pecado. ¿Cuáles serían esos 3 aspectos, mis queridos hermanos? En primer lugar, el primer aspecto es que Cristo te conoce y está listo para corregirte si la mundanalidad se ha instalado en tu corazón. Cristo te conoce bien, profundamente, y está decidido, listo, a corregirte si la mundanalidad ha encontrado espacio en tu corazón. Y ahí está todo lo que es el versículo 12 hasta el 13 que hemos leído. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ya sabemos quién es el ángel de la iglesia, ¿verdad, hermanos? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde tú moras, yo sé. Es un conocimiento pleno. Cristo no es un conocimiento aprendido, es un conocimiento pleno como Dios conoce todas las cosas. Yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás, y sucesivamente, que vamos a seguir leyendo este versículo. Hermanos, lo que vemos aquí es que el Señor sabe todo con respecto a sus hijos y a su iglesia. Cuando nuestras vidas espirituales andan mal, solemos ser buenos actores, disimular nuestro verdadero estado espiritual, pero Cristo no puede ser engañado. Él nos conoce a plenitud y mira dentro de nuestros corazones y escudriña lo más profundo del corazón de su iglesia. Y en uno de los mensajes que veremos más adelante nos dice que Cristo es aquel que se pasea en medio de los candeleros o candelabros de oro. Referencia a la iglesia. La iglesia es de oro, tiene mucho valor. La iglesia es la luz del mundo, es un candelero. Pero es el que se pasea entre ellos, es el dueño de la iglesia y conoce a profundidad la iglesia. Mi hermano querido, Él conoce tu vida de punta a cabo. Él conoce todos tus éxitos y conoce también todas tus debilidades. Y nota que en este pasaje Cristo se identifica, y mire bien, hermano, lo que dice este primer versículo, como el que tiene la espada aguda de 2 filos.
En el griego original dice una espada de dos bocas, pero esa es la traducción, una espada aguda de dos filos. Y no es una espada defensiva, no es una espada que Cristo usa para defenderse, corta, pequeña, como la que usaban en aquellos tiempos los pobladores allí del Medio Oriente. No, hermanos, la palabra aquí nos indica que la espada que usa Cristo es una espada grande, larga, de dos filos, usada para la ofensiva. Amén. Entonces esta espada denota que Cristo está listo para ejecutar sus juicios contra todo aquello que se opone a Él. Oh, hermanos amados, esta espada no es una espada defensiva, es una espada larga, ofensiva, de dos filos, que corta en toda dirección donde quiera que ella va. Y en el texto original hay un fuerte énfasis en esta espada. Cuando usted lo lee en el texto final, dice, la espada, la que tiene dos filos, la espada que es aguda, es un énfasis. Lo que está haciendo el autor, o que está haciendo el Espíritu de Dios aquí, es llamándonos la atención hacia ese elemento que significa que el Señor va a luchar abiertamente contra aquello que ha descubierto en tu vida, en la iglesia, y que es contrario a su propósito. Eso es lo que significa el que tiene la espada aguda de dos filos. Simboliza el juicio que Jesucristo trae sobre aquello que le es contrario. Pero, ¿qué era esto que estaba provocando que Cristo advirtiera tan seriamente a la iglesia acerca de un juicio eminente? ¿Qué sabía Cristo acerca de esta iglesia? Hermanos, lo sabía todo. Lo sabía todo. Sabía lo bueno y sabía lo malo. Nada se escapa de la mirada penetrante de aquel cuyos ojos son como llamas de fuego. Jesucristo conoce bien a la iglesia, conoce su andar, conoce su obediencia, pero también conoce sus debilidades. En el caso de Pérgamo, Jesús conoce que ellos estaban en un lugar altamente peligroso, donde Satanás mismo tenía su trono, dice la palabra. Y Pérgamo en particular era una ciudad que estaba situada, hermanos, a unos 100 kilómetros de Éfeso. Era una ciudad tremenda, esplendorosa, majestuosa. Estaba ubicada en la parte superior de una gran colina, como un gran monte. Desde ahí se divisaba el mar Mediterráneo, se divisaba un gran valle. Bueno, era una ciudad realmente imponente. Y esta ciudad, hermanos, era un centro comercial importante. Era la capital de Asia Menor en aquellos tiempos. Pero también era un centro importante de paganismo idolátrico. Probablemente el más fuerte de Asia Menor, al cual Cristo lo llama el trono de Satanás. Hermanos, esta ciudad contaba con muchos centros de adoración a dioses paganos. Allí se adoraba, incluso allí se adoraba al emperador de Roma, y se adoraba a Roma. Había un templo para adoración a la diosa Roma. Pero también allí en Pérgamo, Pérgamo era muy famoso porque allí hacían unos pergaminos que eran los más famosos de toda aquella región. Pero allí también habían templos dedicados a dioses como Zeus, como Esculapio, como Artemisa y otros muchos más. Es oportuno conocer, hermanos, que las prácticas inmorales eran parte del culto de adoración que se brindaba en estos templos y altares que existían en Pérgamo. Esto es para que usted entienda un poco el trasfondo, el contexto donde están los creyentes aquellos permaneciendo. Y Cristo les dice, yo sé dónde ustedes permanecen, ustedes están en esa ciudad que está plagada de pecado, plagada de idolatría, plagada de paganismo. Hermanos, allí en esa ciudad hay una cuestión para conocer un poco más de por qué probablemente Jesucristo llama a este lugar el trono de Satanás. Allí se adoraba mucho al dios Esculapio. Este dios estaba relacionado con la medicina, con la sanidad. Y había un templo que estaba construido como esos grandes sanatorios de aquella época. Y en ese templo habían soltado multitudes de serpientes que no eran venenosas. Los moradores de allí se acercaban al templo
cuando estaban enfermos y se acostaban en el suelo esperando que alguna serpiente pasara, los tocara y de esa manera ser sanados. Bueno, hermanos, esto es tremendo. De hecho, el símbolo de la medicina tiene que ver mucho con estas serpientes enrolladas así en una vara. Viene de ahí, hermano, de todo de esta historia. Ahora, la relación que tenían las serpientes con Satanás, todo aquel ambiente probablemente tenía mucho que ver con el aborrecimiento que los cristianos sentían por aquel lugar, y posiblemente tuvo algo que ver con el hecho de que Cristo los llamara el trono de Satanás. Pero esa no es la proposición, no es la propuesta de los intérpretes más contundente. Porque los cristianos en aquella época veían aquel lugar y veían a las personas que buscaban esa sanidad, los veían más bien con compasión. Lo que era tremendo era que en ese lugar había un imponente templo también de adoración al dios Zeus, que era considerado por la cultura, por la religión romana, hermanos, por esta cultura romana, como el Dios Padre de todos los dioses y de los hombres. Ahora, note que Jesús, ante la exhortación que le hace a los creyentes de Pérgamo, Él reconoce sus virtudes. Versículo 13. Vaya conmigo ahí al versículo 13. Cristo, en medio de esta carta, de este llamado de exhortación, también reconoce las virtudes de aquellos cristianos que estaban allí en Pérgamo. Les dice: guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otra vez, donde mora Satanás. A pesar de que Jesús reconoce que esta iglesia mantenía su fe en el Evangelio, Cristo advierte que conoce el pecado que había llegado a hacer mella en el corazón de ellos. Y aquí hay algo interesante. Algo interesante, mi hermano, que tú no debes pasar por alto. Tú como cristiano no eres inmune al pecado del mundo. Si bajas la guardia, si te descuidas, las prácticas mundanas de la sociedad que te rodea comenzarán a ser atractivas para ti, mi hermano, y comenzarán a encontrar espacio en tu corazón. Y estoy seguro que la idea de meter dentro de las iglesias hoy en día prácticas como bailes, música mundana, sorteos, rifas, entre otras cosas, nacieron en la mente de un cristiano que en un momento determinado perdió su calor y su relación con Cristo y terminó promoviendo estas prácticas que nada tienen que ver con el culto público de adoración al Señor. En el caso particular de Pérgamo, ¿cuál era el pecado que Cristo les reprochaba a estos cristianos? Lea conmigo, por favor, el versículo 14 y el versículo 15. Si esta era una iglesia que Cristo dice de ellas que se mantenían firmes en la fe, que no habían negado su nombre, incluso que uno de ellos había sido martirizado por la causa de Cristo, que ellos mire qué interesante, la palabra dice ahí que ellos, Jesús dice: yo sé dónde tú moras. Y la palabra que se utiliza aquí para decir donde tú moras denota a una persona que tiene una residencia estable, alguien que vive en un lugar y ha decidido permanecer ahí, no alguien que está de paso. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos esa tendencia a ir huyendo de los lugares difíciles para buscar lugares mejores. Sin embargo, Dios nos ha puesto a nosotros para ser conquistadores, no para huir de los lugares. Y en muchos lugares donde hay gran necesidad, hermano, donde las cosas están bien difíciles, cuando hay los cristianos tratan de irse de ahí, irse para lugares seguros, para lugares donde haya confort, pero eso no es realmente lo que Dios nos ha mandado a hacer. El Señor nos manda a no mezclarnos con el mundo en sus prácticas pecaminosas, pero no a salirnos del mundo. Nosotros estamos puestos en centros laborales, en escuelas, en lugares donde nos rodea la mundanalidad, donde nos rodea el pecado, pero Cristo nos ha mandado para conquistar ahí.
Cristo no nos manda a hacernos enemigos de las personas. Nosotros debemos estar en medio de donde están las situaciones complejas para hacer allí la luz y la sal del mundo, para que el Señor nos use para su gloria y que podamos nosotros entonces anunciar las verdades, anunciar la palabra del reino, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, hermanos, a pesar de que estas personas permanecían en un lugar peligroso, un lugar donde había idolatría, un lugar donde había mundanalidad, prácticas inmorales, de todas estas cosas, ellos no negaban la fe en Cristo, permanecían fieles, pero había algo, había un problema, había una debilidad en esa iglesia. ¿Y cuál era? Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí, adentro de ti, allí donde están los demás cristianos fieles, hay algunos, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera tienen la doctrina de los nicolaitas. Wow. Y usted dice, ay, hermano, pero eso suena muy lejano. Eso es histórico. Eso sucede, hermano. Ese mismo pecado está como replicado en los tiempos de hoy. Y tú puedes ver dentro de muchas iglesias una serie de prácticas que son muy similares a estos pecados que estaban infiltrando las filas de la santidad de la iglesia en aquel tiempo. Ellos se habían vuelto, hermanos, tolerantes con las prácticas mundanales de los moradores de aquella ciudad. Dicen en mi país que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata, ¿eh? Entonces, bueno, sí, no todos estaban involucrados en las prácticas inmorales, pero otros estaban haciendo de la vista gorda, porque ahí estaban los que enseñaban estos pecados y ellos estaban siendo tolerantes con eso. Y hoy tenemos un gran grupo de creyentes tolerantes en el sentido negativo. Hay que ser tolerante, pero otra cosa es cuando somos tolerantes con el pecado. Nunca el Señor nos llama a ser tolerantes con el pecado. Dios ha establecido la disciplina dentro de la iglesia, precisamente para eso, para tratar con el pecado, para restaurar a la persona que falla, ¿verdad? Pero no para ser tolerantes con el pecado. Entonces, estos creyentes, bueno, hoy de hecho, hermanos, hay personas que no se quieren buscar problemas. Y ven algo y en boca cerrada no entra en boca. Yo no me meto con Dios ni con el diablo. Yo no quiero problemas. Yo lo mío es estar aquí tranquilito, hacer lo mío, cantar mis cantitos, ir con mi Biblia para la casa y no pasó nada. No, hermano. Hay un problema cuando en la iglesia las prácticas pecaminosas del mundo empiezan a infiltrarse y los creyentes no les importan. Y los creyentes las pasan por alto. Eso es un problema. Y eso desata la ira de Cristo. Cristo dice que no se complace, que aborrece ese tipo de prácticas dentro de su iglesia. Todo lo que es mundanal. Y usted dice, bueno, pastor, pero no tenemos ese tipo de situaciones extremas acá. Hermanos, estamos viendo iglesias que le han abierto las puertas completamente a las prácticas inmorales. No me voy a meter mucho en ese tema. Pero ustedes saben cómo en el mundo entero hoy se están dando situaciones dentro de las iglesias que antes eran impensables. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que había dos grupos de personas, de creyentes, que querían mantener sus vidas antiguas de excesos y prácticas pecaminosas dentro de la iglesia. Por un lado estaban los que mantenían la doctrina de Balaam, una doctrina que aprobaba comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación, ustedes saben lo que es la fornicación, ¿verdad? Las relaciones íntimas de personas que no están casadas, o la inmoralidad sexual, y también tenía que ver con la práctica de predicar por dinero. Cualquier parecido al tiempo actual no es pura coincidencia. Sabemos, hermanos, que muchas iglesias se utilizan para lucrar.
En muchas iglesias se predica para manipular a las personas y quitarles su dinero. Allí se es tolerante con el pecado, allí se crean ambientes agradables, allí no se predica a Cristo ni la cruz de Cristo, allá se predica la fe positiva, el decláralo y recíbelo, vas a ser prosperado. Toda esa serie de mentiras que al final tienen sus raíces en pecados tan antiguos como los que cometía la iglesia de Pérgamo. Estaban estos que tenían este tipo de enseñanza en la iglesia, y había otro grupo en la iglesia que enseñaba la doctrina de los nicolaitas, que ya hablamos en el sermón pasado sobre ella. Los nicolaitas tienen un origen un poco más impreciso, un poco más confusos. Algunos dicen que se trataba de creyentes libertinos, vivían en libertinaje, que enseñaban que las personas que estaban bajo la gracia eran libres para practicar la idolatría y darse a cualquier tipo de pecado sexual. ¿No hay creyentes así hoy? ¿No hay lugares, hermanos, donde los pecados sexuales no son confrontados? Y las personas pueden vivir en adulterio, pueden vivir en fornicación, y no importa. Hermanos, la iglesia fiel predica la palabra del Señor. Y hay pecados, hermanos, que no pueden ser pasados por altos. Deben ser confrontados. Claro, no para destruir a las personas, sino para restaurar a las personas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que estos que enseñaban estas doctrinas antiguas, erradas, trataban de persuadir a los cristianos en que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo, vaya, de una manera suave. No hay ningún problema. Tú puedes ir a la iglesia, pero te puedes ir a tomar dos chelas cuando salgas de la iglesia. Bueno, hay algunos por ahí que dicen, eso no es ningún problema. Y hermanos, y hay una serie de prácticas que no son pecaminosas en sí mismas, pero que cuando ellas toman el lugar de Dios en tu vida se vuelven pecado. Ustedes saben que a mí me gusta pescar, eso es un deporte. Y pescar no es malo. Irte un día con tu familia y pasártelo en la playa y salir a pescar no es malo. Pero cuando eso empieza a desplazar a Dios de tu vida y de tus compromisos en el ministerio, entonces algo no anda bien. Cuando tú empiezas a hacer cosas que literalmente no son pecado, pero al final empiezan a robarte tu tiempo con Dios, tu ministerio, y a mellar el propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra, te ha salvado y te ha hecho uno de sus hijos, algo anda mal. Yo sé que eso no es fácil, a veces se queda trabajo aquí, pero es una realidad. Y hay que tener cuidado, hermanos. Porque el diablo es sutil. ¿Y sabe por qué es peligroso? Porque él no parece peligroso. El pecado es tan peligroso, su mayor peligro es que no parece peligroso. Y Pablo lo advierte cuando escribe a los creyentes de Corinto. Y les dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré gobernar por ninguna de ellas. Y hay mucho cuidado con las pequeñas cosas, los pequeños deleites, porque las pequeñas zorras son las que destruyen los vallados, mis queridos hermanos. Un poco de televisión no le hace daño a nadie, pero ¿qué miras en la televisión? Yo he tenido particularmente que ser duro con esto, porque te puede atrapar, hermano. Y de repente estás viendo algo, una serie, cualquier cosa, y tú dices, pero esto no es malo. Tú crees que no es malo, pero poco a poco te va infiltrando la filosofía de este mundo, te va infiltrando prácticas que son pecaminosas, y al final tú empiezas a decir, bueno, si traficar no es tan malo, asesinar no es tan malo, porque hoy la televisión y toda esta información de entretenimiento te transmite una filosofía diferente. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Entonces el hombre que tiene muchas mujeres es el bueno de la película. El hombre que tiene mucho dinero y que lo obtiene a través de cuestiones ilícitas es el bueno de la película. El policía es el malo. Hermanos, y al final nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos infectando de esa mundanalidad en nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos.
Entonces, el problema está cuando todo eso viene y encuentra un espacio dentro de la iglesia. Y ya en la iglesia empieza también a lo malo llamársele bueno y a lo bueno llamársele malo. Un ejemplo que se puede parecer mucho hoy es el que tenemos con las llamadas iglesias inclusivas. Estas iglesias inclusivas, hermanos, enseñan que el pecado de la homosexualidad no es pecado. Incluso, y esto lo digo de verdad, hermano, sabiendo que incluso me puedo buscar problemas por eso. Pero es una realidad. La Biblia condena este pecado como condena la borrachera, como condena el adulterio, como condena el robo, como condena el asesinato. Pero hoy sabemos que hay iglesias que incluso están ordenando ministros que tienen estos problemas de inmoralidad sexual. Nos escandaliza oír esto y nos preguntamos, ¿cómo es posible que cosas así pasen? Pero hermanos, todo comienza con abrirle las puertas a pequeñas cosas que después se convierten en problemas gigantescos. Y recuerden una vez más, las pequeñas zorras son las que terminan destruyendo los vallados. Esas pequeñas locuras, esas canitas al aire, hoy en día, hermano, tú puedes irte a pasar un tiempo de deleite con tu familia, una vez a la semana escoger un día para descansar. Eso es bíblico. Pero tú no puedes estar todo el tiempo en el ocio y en el entretenimiento, porque estarás todo el tiempo haciendo cualquier cosa menos buscando el rostro de Dios. Trabajar es bueno, claro que sí, hermano. Dios bendice las manos que se esfuerzan y trabajan. Pero cuando el trabajo se vuelve una obsesión en tu vida, y el deseo de amontonar dinero se vuelve una obsesión en tu vida, a tal punto que lo único que tú quieres es estar haciendo dinero, tú estarás haciendo dinero, pero no estarás buscando el rostro de Dios. Y el cristiano tiene que encontrar balance en su vida. Debe encontrar balance en su vida. Tiene que aprender a honrar a Dios en todo lo que hace. Y tiene que poner a Cristo en el primer lugar de su vida. Sellar herméticamente su corazón para que las cosas de este mundo no se infiltren y terminen esclavizándolo. Recordemos que la iglesia de Esmirna había perdido su primer amor. Había dejado de ser Cristo el centro de sus pasiones y de sus vidas. La iglesia de Pérgamo seguramente ya había pasado por eso. Digamos que esta iglesia es un paso más avanzado de la condición en que estaba la iglesia de Esmirna. Ahora estaba en esta etapa más profunda de corrupción espiritual. Y hermano, hay que despertar antes que tu vida esté tocando fondo, antes que estés allí en el lodo revolcado. Cuando tú estás perdiendo tu motivación por Cristo, cuando tú miras que ya no tienes deseo de venir a la iglesia, deseo de orar, deseos de estudiar la Biblia, levanta tus antenas espirituales, levanta. Debe haber una sirena, un foco rojo en tu mente que se enciende. Alerta, 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 despiértate, levántate y busca a Cristo. Haz todo lo que tengas que hacer y deshazte de todo lo que tengas que deshacer antes que sea demasiado tarde, antes que cruces la línea de no retorno, antes que pases por un sendero del cual ya no hay vuelta atrás. Mira, querido hermano, mucho cuidado cuando tu vida espiritual comienza a enfriarse. Porque después viene la etapa siguiente donde tú empiezas a ver las cosas del mundo y ya no son tan pecaminosas para ti. Entonces ya empiezas a ver lo que no tienes que ver, a tocar lo que no tienes que tocar, a tomar o hacer las cosas que no tienes que hacer. Y el final, hermano, es consecuencias, cosechar las consecuencias. Ahora, mi querido hermano, lo bueno de esto es que esta palabra nos enseña que Cristo, en segundo lugar, no solamente conoce nuestros pecados, no solamente conoce nuestras virtudes, todo acerca de nosotros. Y Él, hermanos, dice que está con la espada en la mano. Pero también Jesucristo nos da la oportunidad para el arrepentimiento. Dice aquí la palabra del Señor. Vamos. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Este pasaje no solamente te muestra que Cristo conoce en detalle tu condición, conoce tu desobediencia, también este pasaje te muestra otro aspecto de cómo Él trata con su iglesia y nos dice en segundo lugar que Él te da la oportunidad de arrepentirte cuando has caído en la mundanalidad, pero si no te arrepientes, habrá consecuencias. ¿Sí? Miren qué hermoso. El Señor tiene compasión por sus hijos, tiene compasión por la iglesia. Y Él dice, Él te da la oportunidad, te exhorta al arrepentimiento, te manda al arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento, hay consecuencias. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete y si no, vendré pronto a ti, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, aquí el mandato es al arrepentimiento. Y la palabra que se usa aquí es la palabra metanoia. Esa palabra es la misma que de ahí se deriva la palabra latina metamorfosis. Ustedes saben que metamorfosis es cambio, transformación. La oruga se convierte en mariposa, eso es un proceso de metamorfosis. Entonces lo que denota aquí es que estas personas tenían que cambiar. Es una demanda clara a un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Entonces, hermanos, debemos tener bien claro que la espada de dos filos está en el aire. La espada de dos filos está en el aire. Y Jesucristo no va a tolerar ni un poco de pecado en su iglesia. Él está preparando a su novia sin mancha y sin arruga. Jesucristo mismo peleará para quitar todo aquello que daña a su iglesia y traerá juicio contra los enemigos de su pueblo. Y ese juicio también incluye a aquellos que, aunque no son los que enseñan estas prácticas, no se arrepienten y los sacan fuera de sí. Los creyentes de Pérgamo habían, hermano, caído en esta situación. Y ellos debían arrepentirse porque de lo contrario, mis queridos hermanos, iban a pagar las consecuencias. Los creyentes de este lugar tenían que usar la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, para hacerle frente a toda la mentira de la doctrina diferente que se enseñaba ahí. Y si no lo hacían, Jesucristo mismo vendría a luchar contra aquellos engañadores. Y mire, mi hermano, cuando la palabra aquí dice que Cristo viene, vendré, uno la lee en español y dice con un futuro, eso es en la segunda venida. No, hermano, el verbo, la palabra original en griego es en presente. Lo que quiere decir es que Cristo, hermano, está dispuesto y ejecutará sus juicios sobre aquellos que se oponen a su verdad de una manera inmediata. Así como los madianitas y Balaán experimentaron el juicio de Dios durante su vida, también los nicolaitas se encontrarían pronto con Jesús como guerrero durante su propia vida. Y recordemos esto en la batalla que Israel libró contra ellos por orden de Dios en Números capítulo 31, verso del 1 al 8. Por tanto, el llamado aquí, mis amados hermanos, es arrepentirnos de nuestro pecado y sacar fuera todo lo que es contrario a las enseñanzas de Cristo. Aplicar la disciplina eclesiástica y sacar lo mundano de en medio de la iglesia y de en medio de tu corazón. Aquí en particular, mi hermano, el Señor te está diciendo que si te descuidas, Cristo te llama a la reconciliación. Cristo te está llamando esta noche, hermano amado, a divorciarte de una vez y por todas con el pecado que te asedia, con el pecado que te envuelve y buscar fortalecerte en el Espíritu del Señor. Porque ya saben cómo dice la palabra. La carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos son contrarios entre sí. No sigas abrazando al mundo, mi querido.
Mi querido hermano, no sigas tomando fuego en tu regazo sin pensar que tus vestiduras no van a arder. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago 4:4. Y que el Señor ordena en 1 de Juan capítulo 2 verso 15, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por último, mis hermanos, el Señor te muestra en este pasaje que tiene promesas para los que obedecen. Ya respire profundo, hermano, ya viene la parte más suave, ¿ah? Pero es para los que obedecen, caramba. El Señor sabe, conoce tus aciertos, tus debilidades, pero sabe tu problema. Y sabe, Él no lo va a pasar por alto. Él está con la espada blandiéndola en la mano, listo para traer juicio, hermano, para corregir. Él manda que te arrepientas y te dice, arrepiéntete, hijo. Arrepiéntete, el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros, el Señor nos ama, el Señor nos compró con el precio de la sangre de su Hijo, el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces, oye, iglesia, la voz de Dios en esta noche, y si hay algo de esto en tu corazón, arrepiéntete, ese es el mandato que Cristo nos da en esta palabra. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Ciérrale las puertas al pecado. Saca de tu vida toda enseñanza y toda persona que te quiera persuadir a meterte en las prácticas pecaminosas contrarias a Cristo. Porque, hermanos amados, en último lugar, hay promesas de grandes bendiciones para los que obedecen. Hermanos, hay grandes bendiciones para los que oyen a Cristo, su palabra. Dice el versículo 17, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Es el Espíritu de Dios quien habla a la iglesia, el Espíritu de Cristo, pero a los que tienen oído, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen el don de Dios, la vida de Dios en ellos, el Espíritu Santo les lleva al conocimiento de toda verdad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Dos promesas maravillosas que Cristo le da a las personas que estando en la iglesia obedecen, se arrepienten y se alejan del pecado de la mundanalidad. Número uno, hermano, el Señor aquí promete el maná escondido. Y el maná fue el alimento que alimentó a Israel, hermanos, en medio del desierto. El maná que bajó del cielo, que ellos recibieron. Pero el pan de vida que les es ofrecido por medio de Cristo es superior a ese maná. Y la referencia aquí es a Cristo. Cristo, el pan del cielo, el pan que bajó del cielo. Los que se arrepienten y dejan al lado las prácticas pecaminosas para venir a una relación de obediencia con el Señor, Dios les promete, hermanos, que estará con ellos y Cristo será la provisión espiritual para sus vidas. Aquí el maná escondido simboliza las bendiciones y el beneficio de tener a Cristo, de tener comunión con Cristo. ¡Qué maravilloso! Hermano, el Señor es nuestro alimento, el Señor es nuestro sostén. Pero para poder gozar de Él es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos apartemos del mundo para vivir para su gloria. No hay otra manera. También aquí Cristo promete una piedrecita blanca y grabado en la piedra un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, de hecho esto es muy difícil de interpretar. Se le ha dado varios significados a esta porción del versículo 17. No sabemos con exactitud lo que significa, pero nos inclinamos más a la idea de que esto es una analogía con una costumbre romana de aquella época.
Los romanos le daban una piedrecita a aquellas personas que vencían en las competencias deportivas. Esa piedrecita tenía el nombre de ellos grabado y esa piedrecita, hermanos, era un boleto para la entrada a un banquete especial de premios. Créanme, hay muchísimas más interpretaciones. Hay otros que dicen que esas eran las piedras del pectoral del sumo sacerdote, que tenían los nombres de las tribus de Israel y que eso representa que los hijos de Dios, el nombre nuestro nuevo que nos va a dar Cristo, estaremos en el pectoral del pecho de Dios, cosas por el estilo. Hay muchas interpretaciones, pero nos apegamos un poco más a esta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto nos lleva a pensar que Cristo dará entrada a los vencedores a la celebración del cielo en la victoria eterna. Un nombre nuevo no es un nombre en sentido de tiempo, sino es un nombre diferente. Un nombre nuevo que solo lo sabremos el día que lo recibamos, hermanos. El día que lo recibamos. Entonces, al final de cuentas, aquí lo que nos está diciendo el Señor, nos está hablando de la eternidad gozosa en el cielo con Cristo por los siglos de los siglos. El Señor nos conoce, el Señor nos manda a vivir en santidad, el Señor nos manda a vivir apartados del pecado y el Señor nos promete que a los que venzan, a los que obedecen y se arrepienten y siguen perseverando, Él les colmará de estas ricas y abundantes bendiciones. Así, mis hermanos amados, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido estos aspectos de cómo Cristo trata con una iglesia mundana. Recuerda que Cristo conoce tu condición y está dispuesto a pelear para arrancar el pecado de su iglesia. Recuerda, en segundo lugar, que Cristo manda a la iglesia mundana a arrepentirse. De lo contrario, tendrá que experimentar el juicio venidero. Y por último, recuerda que Cristo promete alimentar espiritualmente y darle eternidad a los que obedecen y se arrepienten. Hermanos, así como la iglesia de Pérgamo, una iglesia mundana enfrenta una decisión a tomar. Escuche bien, terminamos con esta declaración. Escuche bien. Este es el momento más tenso del mensaje, el más importante. Escuche bien. Una iglesia mundana y una persona que está desviándose, está deslizándose en el pecado de la mundanalidad, tiene delante de sí dos opciones, dos decisiones. Escuche bien. O se arrepiente y recibe la bendición eterna del cielo, o puede no arrepentirse y enfrentar la terrible realidad de que Cristo le declare la guerra. Voy a esperar que todos me atiendan, porque sé que en este momento hay una distracción. Yo sé que están cansados, y cuando uno está cansado, cualquier cosita. Pero escuche bien, hermano, porque esto es sumamente importante. Escuche bien. Cuando el pecado de la mundanalidad encuentra un espacio en nuestros corazones, el Señor nos exhorta. Cristo nos ama. El Señor no va a permitir que ninguno de nosotros nos perdamos. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer, incluso traer juicios temporales sobre nuestras vidas para que por medio del arrepentimiento volvamos al camino de la fe. Pero cuando nosotros estamos deslizándonos al pecado, tenemos dos cosas posibles que hacer, dos decisiones que tomar. O bien nos arrepentimos y recibimos las bendiciones de la vida eterna, hermano, y de todas las bendiciones de tener comunión con Cristo, o podemos decidir no arrepentirnos y entonces enfrentar la terrible realidad de que Cristo nos declare la guerra. Si hoy tú te sientes identificado con eso, yo sé que, bueno, eso es un mensaje, la palabra, es el sermón que nos tocaba hoy, ¿verdad? No es un sermón a propósito, es una secuencia. Si tú sientes que en alguna medida tienes que hacer ajustes en tu vida,
Tienes que empezar a sacar ciertas cosas que están desviando tu amor hacia Dios y lo están poniendo en las cosas de este mundo. Pues hoy, hermano, escucha la voz del Señor. Arrepiéntete, toma este mensaje y comienza a caminar en obediencia al Señor. Obediencia al Señor. Amén. Así que, hermano, yo voy a pedirte que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar en esa noche. Porque miren, el mundo, esto es tan fácil. Es tan fácil que el mundo se filtre en nuestros corazones, que yo creo que todos nosotros deberíamos hoy juntos orar a Dios y pedirle perdón y rogarle al Señor que nos ayude a ponerlo a Él y solamente a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Debemos trabajar, el trabajo es bueno, debemos proveer para nuestras familias, pero Dios está primero que todo eso. Podemos entretenernos, podemos hacer muchísimas cosas, pero Dios es lo primero en nuestras vidas. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Amén. Vamos a orar. Amante Padre Celestial.